¿Qué papel juegan las Escrituras en nuestra vida? ¿Podemos tener confianza en ella? ¿Podemos acudir a ella confiadamente para conocer la voluntad expresada de Dios? ¿O será que hombres sinceros, motivados por sus inquietudes, decidieron escribir lo que ellos comprendían de Dios o comprendían de la deidad? ¿Hubo alguna participación divina en ella? ¿Qué podemos responder a estas preguntas? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como Sagrada Escritura? ¿Es realmente la Biblia Sagrada Escritura, como bien lo refieren algunos profetas y algunos, como Ellen White también lo menciona? Para resolver estas preguntas o para saber cuál era el pensamiento de aquellos que fueron instrumento para que este libro llegara a ser escrito, vamos a leer algunas declaraciones de los que participaron en ella. Tenemos a Pablo, una carta dirigida a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16 en adelante. Él dice: toda escritura es inspirada por Dios. Obviamente se refiere a lo que los profetas hasta ese entonces, a lo que el propio Moisés había escrito. Toda escritura, no toda escritura de cualquier persona que escribe o quiere revelar cualquier inquietud que tiene, no. Toda escritura referente a lo que se señalaba como palabra de Dios en aquel tiempo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, tenemos el testimonio también del apóstol Pedro. En su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice: tenemos también la palabra profética más segura, del cual hacemos bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sigue diciendo: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El testimonio de Pedro y de Pablo concluyen y llegan a la misma conclusión, porque ambos dicen que la Escritura tiene participación divina, no es solamente la ocurrencia o la inquietud del ser humano. Claramente es la expresión y el lenguaje de un ser humano, de una persona escribiendo conforme a la situación que lo rodea, pero es por medio de la inspiración divina, es por medio de, no es interpretación humana, sino hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es el testimonio de estas dos personas. Y recordemos que Deuteronomio dice que en boca de dos testigos una verdad puede ser aceptada. Una declaración de lenguaje, que voy a leer una pequeña porción que dice: las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad. Educación, página 16. Usted puede leer allí en la pantalla. La norma perfecta de la verdad son las Sagradas Escrituras. Estimados hermanos, el mismo Juan escribió en el capítulo 5:39 del Evangelio de Juan, dice, la declaración del mismo Jesús, lo que Juan redacta allí en ese libro, es una declaración de Jesús, donde él dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. ¿De quién es que da testimonio a la Sagrada Escritura? De Cristo mismo. Juan 5:39. También dice en Juan 14:6, el mismo Juan dice que Cristo dijo cuando, me parece que es Nicodemo, no, es Tomás le pregunta: Señor, ¿a dónde iremos si no conocemos el camino? Él responde: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
¿Quién es la verdad? Cristo mismo. Entonces, si las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad, y si ellas son las que dan testimonio de Él, dan testimonio de la verdad. No podemos dudar de ella. Allí se encuentra expresada la voluntad de Dios, se encuentra expresa allí. Allí podemos acercarnos confiadamente porque ellas son las que testifican de Él. Y si ellas son las que testifican de Él, podemos conocerle a Él por medio de las Escrituras. Ahora, estimados hermanos, no podemos confiar en herramientas intelectuales, dado que ella misma comenta antes de esto, en la misma página, dice: en nuestro estado caído, con las facultades debilitadas y la visión limitada, somos incapaces de interpretarlas correctamente. ¿Qué cosas somos capaces de interpretarlas correctamente? La Escritura no, ella está hablando del reflejo de que Dios, la gloria del Creador se expresaba a través de la naturaleza, pero eso ya es limitado, ya es parcial, es imperfecta, porque no podemos, aunque revela la belleza del Creador, sabemos que una planta contiene espino, no puede revelar del todo, sino de manera parcial, imperfecto. La revelación, ¿verdad? De la naturaleza habla del Creador, pero es de manera parcial e imperfecta. Ya no vemos, no podemos confiar en eso, nuestra intelectualidad ya dice, las facultades fueron debilitadas y nuestra visión limitada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en herramientas que formamos, ¿verdad?, en nuestra mente, o por interpretaciones, por raciocinios, por confiando en intelectos de otra persona? No se puede. ¿Cuál es la única seguridad? Dice ella: necesitamos la revelación más plena que Dios nos ha dado de sí en su palabra escrita. La revelación de quién es que está en su palabra escrita, de sí. De quién es que dan, según Juan, el testimonio en la Escritura, de sí mismo. Entonces, ¿podemos conocer a Dios a través de la Escritura? ¿Podemos conocer a Dios por medio de la Escritura? Yo creo que sí le podemos conocer. Ellas dan testimonio de Él. Y es la única herramienta que necesitamos, o que se nos ha dado, ¿verdad? Que necesitamos la palabra de Dios para que nosotros le conozcamos a Él, es la Sagrada Escritura. Es la norma perfecta de la verdad. Es allí donde podemos llegar a conocer a Dios. No mediante herramientas, no mediante intelecto, confiando en facultades debilitadas y visión limitada, como dice ella. Ya no, estimados hermanos, les recomiendo leer el libro Nuestra Última Salvaguardia del Conflicto de los Siglos. La palabra de Dios, el testimonio de la palabra de Dios jugará un papel importante en el último conflicto. El enemigo lo sabe y producirá desconfianza en ella. Agarrémonos de su palabra. Dios te bendiga.